el amplificador en emisor común. Es una de las configuraciones más comunes entre los amplificadores electrónicos. Pero para empezar, una señal para amplificarse debe ser de corriente alterna. No tiene nada de sentido amplificar una señal de corriente continua. Sin embargo, en los amplificadores de transistor involucran la señal continua para establecer el punto de operación del amplificador para no obtener o así librarse de cualquier distorsión en nuestra señal final. Un transistor NPN es básicamente un circuito hecho con dos diodos conectados en una posición y con una toma intermedia como vemos en la figura. Las tensiones de polarización son más fuertes entre base y colector que entre base y emisor. Su funcionamiento: básicamente el caso más común sería que al amplificar una señal alterna en la entrada, modificaremos la tensión entre base y emisor en el circuito. Esto puede variar dependiendo del circuito. La polarización correcta en un transistor NPN es: Para lograr una mejor explicación tenemos el siguiente circuito de ejemplo, en el cual efectivamente tenemos que al aplicar una amplificación de señal alterna en entrada tenemos el cambio de tensión en nuestra conexión base-emisor. La corriente B depende de la conducción del transistor. Para saber si nuestro transistor está funcionando tenemos que medir las tensiones de polarización entre la base y emisor y base y colector. Para obtener la polarización de nuestro transistor tenemos que dividir la tensión entre nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2. Si en nuestra entrada tenemos un semiciclo de positivo de corriente alterna a través del condensador de acople, esto elevará la tensión de base, por lo tanto aumentará la de base emisor, aumentará la corriente B y reduce barrera entre colector y base. Conduce más corriente en la corriente C, aumentará el voltaje de la resistencia C y decrece entre colector y emisor. La tensión constante del colector pasa a disminuir y el condensador 2 transmite el descenso del voltaje del emisor, como el semiciclo de entrada, pero desfasado 150 grados. Luego tenemos que el condensador 2 transmite la variación de la entrada del semiciclo negativo en el condensador 1, solo que con una salida desfasada 180 grados. Y el condensador de emisión se utiliza para estabilizar la tensión del emisor, es decir, la mantiene constante para evitar cualquier tipo de distorsión en nuestra señal final. En conclusión, tenemos que el amplificador en emisor común es una de las configuraciones más comunes de ver de amplificadores, y es llamado así ya que su entrada de señal la tiene en su base, su salida está en el colector y el pin del emisor está simplemente conectado a un común, es decir, no desempeñan la función ni de entrada ni de salida. También tenemos que este puede cambiar de fase, es decir, que puede amplificar señales pero a la inversa.